En este caso es con radicales, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Nos dice hallar la derivada, ¿no? En este caso vamos a manejar f de x', dice. Ya, nos está dando acá, ¿no? Por definición, dice. Ya, en acá nos pide que hallemos la derivada, pero aplicando la fórmula, ¿no? A eso se llama la definición, la fórmula de definición, ¿ya? Entonces, el primer paso que hemos hecho es encontrar la función f de x, que es la misma función, ¿ya? Luego, tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, acá la fórmula general, acá vamos a anotar, ¿no? Para recordar, ¿ya? En este caso, también se puede manejar esto, hemos dicho, ¿no? Delta x, cuando delta x tiende a 0, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa es la fórmula general, ¿ya? Entonces acá hemos dicho que h es igual a delta x, cualquiera de las dos se maneja, ¿ya? Entonces, vamos a ver en este ejemplo, vamos a aplicar también la otra parte, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar lo que es x más delta x. No, habíamos dicho que en vez de x ya tenemos que anotar nosotros x más delta x, lo que nos está presentando acá, que sería todo esto, ¿no? X más delta x, todo elevado al cuadrado, más 5. En este caso no hay otra x, entonces directamente más 5. ¿Ya? Entonces, reemplazando a esta fórmula general, tenemos acá lo que es la primera parte, f de x más delta x, que sería toda esa parte, y la segunda parte, ¿no? Ya, entonces acá nos hemos visto con las radicales, ya, pero la forma de levantar esto, hemos visto en límites, ¿no? En este caso seguimos con límites. Hay que multiplicar, hemos dicho que por su conjugado, ¿no? En este caso es negativo, acá su conjugado va a ser positivo, ¿ya? Entonces aplicando eso, ¿no? Raíz con raíz, acá va a ser el cuadrado, acá lo propio, ¿no? Entonces acá se van a simplificar cuadrado con raíz, ¿no? Y nos queda en el numerador de esta manera, ¿ya? Y en el denominador se va a mantener delta x por todo el conjugado que hemos multiplicado, ¿ya? Entonces acá ya no tenemos raíces en el numerador, acá tenemos que aplicar lo que es desarrollar este cuadrado, ¿ya? Vamos a desarrollar el cuadrado. Acá, en esta parte lo estamos introduciendo el signo a esto, que sería en esta parte, ¿no? Menos x al cuadrado menos 5. Ya hemos introducido el signo, desaparece el paréntesis. Entonces la primera parte hay que desarrollar, ¿no? Entonces acá sería desarrollando x al cuadrado más doble producto por el primero por el segundo, y dónde saca el primero, falta acá, ¿no? Entonces una x más falta, y eso sería, acá nos queda solamente x menos x al cuadrado, porque acá ya se ha simplificado, ¿no? Menos 5 más 5 se va, entonces x al cuadrado, vamos, se viene acá. Entonces acá tenemos x al cuadrado, aquí también x al cuadrado, se simplifican, y nos va a quedar los que no tienen x, ¿no? En acá delta x, ¿no? Entonces acá va a ser 2x por delta x más delta x al cuadrado, ¿ya? Entonces la mayoría de los valores se han simplificado, ¿no? Y acá también lo que se hizo, lo que se hace, entonces es factorizar delta,
siempre se va a factorizar en esta parte, ¿no? Luego de simplificar, ¿no? Entonces, como tenemos acá delta en el denominador, necesitamos algo en el numerador. Entonces, delta x, ¿no? Entonces, factorizado nos va a dar esta, ¿no? Entonces, acá por acá vamos a tener delta x para que se simplifique con eso, ¿no? Entonces, la parte baja, el denominador, se va a mantener, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿no? Además, acá ya podemos reemplazar su valor de delta x, ¿ya? Entonces, acá reemplazamos, ¿no? 2x más 0, delta x vale 0, aquí era delta x. En el denominador lo propio, x más 0 más 5, todo eso en raíz, más raíz, en acá no hay delta, porque se mantiene. Entonces acá se va a volver x al cuadrado más 5, todo eso raíz, más x al cuadrado más 5. Son términos semejantes estos dos. Entonces, como está sumando, vamos a tener 2 veces raíz de x al cuadrado más 5. ¿Ya? Entonces acá el 2, con este 2 se puede simplificar y nos va a quedar esta, ¿no? Entonces la derivada de esta función va a ser esta, ¿no? Esa va a ser, ¿ya? Entonces acá eh, se puede simplificar si es que nosotros queremos simplificar más, ¿no? O simplemente dejar acá, que ya se han simplificado, entonces lo dejamos ahí, no hay problema, ¿ya? Ya, ahora, acá hay una teorema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dice, si una función f es derivable en un punto, x sub 1, la derivada existe en ese punto, dice, ¿ya? Entonces, f es continua en ese punto, ¿ya? Es una teorema. Ahora, ¿cómo podemos ver en la aplicación, ¿no? En este caso, en física, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En uno de tantos goles en el equipo A le golea al equipo B, dice, ¿no? La pelota es lanzada hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Considerando el sentido positivo, la distancia hacia arriba, la ecuación del movimiento es la siguiente, ¿ya? F de t, en este caso f de t en función del tiempo, estamos hablando acá. Ya no es en función de x, distancia. A ese f de t vamos a nosotros denominar distancia. Eso dice acá, ¿no? Y esta es la fórmula o la ecuación en este caso, ¿no? Para nosotros, acá podemos cambiar en vez de t con x, ¿no? Entonces lo mismo va a ser x al cuadrado más 30x, lo mismo, ¿ya? Siendo t el tiempo en segundos que transcurre desde el momento de patear la pelota. Y la d es la distancia de la pelota en metros que va a recorrer hacia arriba en este caso, desde el suelo, ya a los t segundos, ¿no? Allá nos pide encontrar lo siguiente, ¿no? Entonces acá vamos a definir en este caso aplicando con un ejemplo las derivadas, ¿ya? Dice, inciso A, calcular o hallar la velocidad instantánea de la pelota en cualquier tiempo, ¿ya? Inciso B dice, ¿no? La velocidad después de 1 y 4 segundos. Acá nos da dos tiempos, ¿no? En un segundo y el otro en 4 segundos. Inciso C.
¿Qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? En esta parte es interesante, ¿no? Acá nos pide la altura máxima que alcanza la pelota. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? ¿Qué velocidad tiene la pelota en llegar al suelo? ¿Con qué velocidad ha llegado? ¿No? Y después de 1 y 4 segundos, la pelota sube o baja, dice. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular todos estos puntos, teniendo solamente esta ecuación. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar en este ejemplo lo que es la definición de derivada. ¿Ya? Entonces, no se dice que, no sé si han visto en física, ¿ya? Este ejercicio han visto, ¿no? Es caída, movimiento parabólico, ¿ya? Conocemos las fórmulas, sabemos, y ustedes están al tanto de esto, ¿ya? Pero aplicando en cálculo, en derivadas, ¿no? Se dice que la primera derivada, ¿ya? La primera derivada de esta función, de esta ecuación, dice que es la velocidad, ¿ya? Y la segunda derivada de esta misma función es la aceleración. Ya, entonces vamos a comprobar si realmente la velocidad es la primera derivada, en este caso. ¿Ya? Entonces, para eso, acá vamos a resolver ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar, en este caso, vamos a definir que para nosotros la velocidad va a ser esa función que hemos definido, que es la de derivada, ¿no? Además, podemos representar esa función, está en función del tiempo. ¿Ya? Entonces acá vamos a aplicar lo que es la definición de derivadas. ¿Ya? En vez de manejar delta x, nosotros ahora vamos a cambiar por tiempo. ¿Ya? Entonces f de t más delta t menos f de t. Así era la definición de derivada. ¿No? Esa es la fórmula general. ¿Ya? Entonces, el primer paso que se hace, ya acá vamos a ubicar, encontrar lo que es f de t, hemos dicho. Y hemos dicho que también es la misma función que nos está dando, que sería eso, el f de t. Luego nos pide encontrar f de t más delta t, en este caso. F de t más delta t. No habíamos dicho que podemos escribir nosotros de esta manera. Cuadrado 30 y así, ¿no? Entonces, en vez de t, vamos a reemplazar nosotros t más delta t. Entonces acá, t más delta t. Acá lo propio, ¿no? T más delta t. Listo. Acá ya tenemos las dos funciones que necesitamos para reemplazar la fórmula general. Entonces, acá decimos que la velocidad, ¿no?, en función del tiempo va a ser igual a límite cuando x, en este caso no es x, ¿no? Delta t tiende a 0 de, acá vamos a reemplazar toda esta función, ¿no? Menos 6 más delta t, todo esto elevado al cuadrado, más 30 t más delta t, menos, este signo viene de la fórmula, menos 6t más 30t. Todo esto dividido entre
delta t. ¿Ya? Entonces así nos va a quedar la función. Entonces continuamos. Acá vamos a hacer operaciones y además vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces acá vamos a desarrollar, esto lo vamos a copiar, ¿no? Esta parte vamos a desarrollar. Ya, entonces menos 6 por t al cuadrado más doble producto por el primero por el segundo más delta t al cuadrado. Cerramos paréntesis, más 30t, no, acá estamos multiplicando, más 30 delta t, menos. Acá lo podemos introducir el signo menos al paréntesis, entonces menos por menos, esto resulta positivo. Ya, acá menos por más va a ser menos 30t. Y todo eso dividido entre delta t. ¿Ya? Entonces acá podemos introducir este 6, menos 6t al cuadrado, menos, en este caso 6 por 2 va a ser 12t por delta t, menos, si no afecta a esto, 6 delta t al cuadrado. ¿Está bien? Más 30t más 30 delta t más 6t al cuadrado menos 30t, todo dividido entre delta t. ¿Ya? Entonces acá se van a simplificar. Hemos dicho que la mayoría de esa expresión ya se van a simplificar. Ya, entonces acá tenemos menos 6t al cuadrado. Por acá debemos tener a 6t al cuadrado. Simplifica con esa. Acá también tenemos un 30t. Por algún lugar vamos a tener también 30t. Acá tenemos menos 30t. Se simplifican. También debemos tener alguna constante. En este caso no hay constante, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con, finalmente, simplificando todo esto, nos quedamos con límite cuando, ya, nos vamos a quedar con menos 12t por delta t, ya, ¿dónde más tenemos algo? Menos 6 delta t al cuadrado, ¿qué más nos queda? Más 30 delta t. ¿Algo más? ¿Ya? De esa manera hemos obtenido esta parte. Ahora, acá, si reemplazamos con este valor delta t 0, vamos a tener división entre 0. Entonces, necesariamente tenemos que factorizar lo que es delta t. ¿Ya? Entonces, factorizando delta t vamos a tener lo siguiente, ¿no? Menos 12t menos, en este caso, 6 delta t más 30 sobre delta
Entonces acá ya tenemos delta t, con delta t se simplifican y nos quedamos con lo siguiente. ¿Ya? Entonces nos queda simplemente, acá tenemos menos 12t, menos 12 veces t, menos 6 delta t, más 30. ¿Ya? Entonces acá, delta t tenemos, entonces podemos reemplazar acá, ¿no? Reemplazando ya, vamos a tener lo siguiente, 12t más 6 por 0, delta t vale 0, ¿ya? Entonces nos quedamos con menos 12t más 30. Entonces esto va a ser para nosotros la velocidad, es esta, 12 veces t más 30. ¿No? Esto va a ser la velocidad instantánea como nos pide, ¿no? O lo que dice la definición, ¿no? La primera derivada de la función es la velocidad aplicada en física, ¿no? Entonces, esta es la velocidad que tiene. Entonces, sobre esto vamos a trabajar para encontrar los demás incisos, ¿ya? Entonces, acá ya podemos responder al inciso A. El inciso A nos dice la velocidad instantánea de la pelota para cualquier tiempo, decía, ¿no? Entonces, el inciso A va a ser para nosotros esta. Menos 12t, ¿ya? Con eso estamos respondiendo del inciso A. El inciso B dice eh, la velocidad después de 1 segundo y 4 segundos, dice. ¿Ya? Entonces, la velocidad para 1 segundo y la velocidad para 4 segundos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos acá? Simplemente se aplica o se reemplaza, en este caso, a esta velocidad, porque ya tenemos velocidad, ¿no? Entonces, como nos está dando tiempo, reemplazamos, ¿no? Entonces acá nos va a dar, a ver, acá 12, en este caso 30 menos 12 sería, ¿no? Entonces, eso va a ser 18 metros sobre segundo, ¿no? La velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿ya? Entonces acá lo propio. Velocidad en el tiempo 4 menos 12 por 4 más 30, ¿ya? Entonces acá la velocidad nos va a dar, aquí va a ser 4 por 12. ¿Cuánto da? A ver, ¿alguien puede calcular? Menos 18, Inge. Ya, muy bien. Menos 18. Ya. Y hemos encontrado las velocidades para esos tiempos, pero recordemos que hemos dicho cuando sube arriba la velocidad va a ser positivo, cuando baja va a ser negativo. Entonces se cumple esa parte, ¿no? Este menos 18 es de bajar, por eso es negativo. ¿Ya? También nos pide el inciso C, donde nos pide el tiempo que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima. ¿Ya? Cuando llega a la altura máxima, sabemos que la velocidad final en la altura máxima es cero, ¿verdad? Entonces, vamos a reemplazar en este caso a esta velocidad, ¿ya? Entonces, para nosotros va a ser 0 menos 12t más 30, ¿ya? Reemplazando, tenemos de esa manera, ¿no? O sea, a la velocidad, a la fórmula de la velocidad, ¿ya? Entonces acá vamos a operar, ¿no? Igualando a 0, como estamos igualando a 0, tenemos que despejar t, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a tener 12t igual a
30. ¿No? Entonces de acá vamos a tener tiempo 30 sobre 12 y eso representa 2,5. En este caso, segundos. ¿Ya? Entonces ya tenemos el tiempo que hay cuando llega a la altura máxima es de 2,5 segundos. ¿Ya? También podemos decir por fórmula, ¿no? Como de subida es 2,5, de bajada también va a ser 2,5. ¿Ya? Entonces podemos decir acá tiempo de vuelo va a ser 2,5 de subida más 2,5 de bajada, va a ser 5 segundos. ¿Ya? También nos pide que hallemos la altura máxima, la D, dice, ¿no? La altura máxima de la pelota en ese tiempo, en este caso, ¿no? A, B, C, esto va a ser D. Altura máxima nos pide. ¿Ya? Entonces, para la altura máxima, vamos a utilizar la ecuación original, ¿ya? Donde el f de t era esta, ¿verdad? A esta ecuación habíamos dicho que iba a ser la distancia o la altura, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar esta función. Al f de t en vez de t, en este caso vamos a manejar 2,5 porque en ese tiempo ha llegado hasta la altura máxima. Entonces, ¿no? 6 por 2,5 al cuadrado, reemplazando la ecuación. Ya, así sería, ¿no? Ya. Entonces, haciendo las operaciones, esto nos va a dar 37,5 metros. ¿Ya? ¿Por qué se utilizan esta ecuación? Porque nos dice que al principio nos dice, esto es la ecuación del movimiento, dice, ¿no? Entonces, esto es el desplazamiento, la distancia. Entonces, como tenemos la ecuación de la distancia, reemplazamos el tiempo que ha llegado a la altura máxima. No puede utilizar el inciso A porque el inciso A es el tiempo, la velocidad en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, 37,5 metros ha alcanzado en 2,5 segundos. En ese tiempo ha llegado una altura, esa altura máxima. ¿Ya? El inciso E nos pide, en este caso ABCD, la E que pedía, a ver, volveremos. ¿En qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? En esa parte ya tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, era ¿en qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? Dice. ¿Ya? Cuando en esta parte nos dice lo que es tiempo de subida y tiempo de bajada, ¿no? 2,5 segundos en subir y 2,5 en bajar, ¿ya? Si es que nos pide para tiempo de bajada desde la altura máxima hasta el suelo, va a ser esto. Ahora, si nos pide el tiempo de vuelo, acá dice, ¿no? ¿Qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? Dice, no se especifica cuál. Entonces, acá lo que hemos encontrado es 5 segundos, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya, ¿no? Tiempo de subida es la mitad de esos, ¿no? Eso sería el inciso E en este caso, ¿ya? Acá teníamos tiempo de subida es 2,5, tiempo de bajada 2,5 y el tiempo total que se puede obtener o el tiempo de vuelo que es 5 segundos, ¿ya? El inciso a veces de F nos pide la velocidad de la pelota al llegar al suelo, ¿ya?
la velocidad de la pelota al llegar al suelo, dice, ¿no? Entonces, como la pelota se ha lanzado desde el suelo, también tiene que volver a ese mismo lugar, dice, ¿ya? Entonces, la velocidad, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? ¿Qué es esta? Menos 12t más 30. Cuando ha llegado al suelo el tiempo es 5 segundos. Entonces vamos a utilizar el tiempo 5. Ya, entonces menos 12 por 5 más el inciso G, por último, tenemos, dice, si la distancia es positiva hacia arriba, va a ser positivo la velocidad. También va a ser la velocidad para bajada negativo, ¿ya? Pero en este caso nos pide para velocidad para tiempo 1 y para tiempo 4. Este punto habíamos encontrado del inciso B, ¿ya? Para tiempo 1 era 18 y para el tiempo 4 era menos 18, ¿no? Entonces, nos dice que cuando sube la velocidad también va a ser positiva y de bajada va a ser negativa. Entonces existe la velocidad positiva y negativa. Con eso estaríamos respondiendo a lo que es el problema que nos pide, ¿no? Entonces acá en la gráfica justamente es esta, de esa función, ¿no? En este punto, donde dice la altura máxima, acá es 37,5, ¿ya? Esa va a ser la altura máxima. Y el tiempo de bajada y tiempo de subida, en este caso tiempo de bajada va a ser 2,5, tiempo de subida va a ser 2,5 también acá, ¿no? Ambos tiempos sumados dan 5. Acá la velocidad final que hemos encontrado en el penúltimo era menos 30 metros sobre segundo. Además la velocidad inicial que nos ha dado era 30 metros sobre segundo. ¿Ya? No olvidemos que en cualquier punto, en el mismo nivel, las velocidades van a ser iguales, ¿no? Hay esa definición y se cumple eso, ¿no? Por decir acá, ¿no? La velocidad que pasa por acá va a ser igual a la velocidad que esté bajando por en este punto. ¿Ya? Entonces eso sería un ejemplo aplicando la derivada, lo que es en física, ¿no? De esa manera se puede aplicar. Y con eso también se define la derivada donde entra el aplicativo, ¿no? Ya, seguidamente, hasta ahí termina el ejercicio. Seguidamente vamos a ver lo que es fórmulas para la derivada.